Buenos días a todas y todos y, en primer lugar, disculparnos porque nos hemos retrasado un poquito, porque al parecer ha habido serios problemas para en los equipos de sonido. Pero bueno, aquí estamos. Yo soy Maite Sancho, que me toca conducir un poco, por lo menos hasta la 1 de la tarde, esta jornada, de la que espero aprender mucho, puesto que no es lo mío, pero quizás por eso estoy aquí. Y a mi izquierda tengo a Gerardo Amunarriz, que es el director general de Matía y que va a proceder a inaugurar el curso. Gerardo, tienes la palabra. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Soy Gerardo Munarriz, el responsable de Matía Fundazioa. Soy ingeniero industrial. Llevo... Quizás subo ahí, que esté más cómodo. ¿Se oye? Sí, primera. Llevo año y medio en Matía y bueno, es una oportunidad para mí este acto, pues el ir conociendo caras. Algunas ya las conozco y otras no, y para que me vayáis conociendo. Cuando Ana Aguirre me planteó el abrir esta jornada, me surgió una pregunta, ¿qué hace Matía Fundazioa organizando o liderando una jornada como esta, en la que hablamos de tecnologías asistivas? Creo que esto es una oportunidad para poder explicar ahora quiénes somos, qué hacemos y, sobre todo, qué no hacemos y cómo nos gustaría seguir avanzando, ¿no? ¿Qué somos? O sea, yo creo que hay que dejar claro que somos una fundación privada, sin ánimo de lucro, que principalmente se dedica a la atención, al cuidado, al acompañamiento de personas que envejecen o personas con discapacidad. Es nuestro foro. Nuestro ámbito de trabajo principalmente es Guipúzcoa, en lo que es la prestación de servicios, y en la parte de generación de conocimiento pues estamos abiertos tanto a nuestro ámbito del País Vasco, al ámbito estatal, como al ámbito europeo. Orgánicamente, para desarrollar nuestra actividad tenemos como dos grandes pilares. Uno es la Fundación Matía Fundazioa, donde aproximadamente trabajamos unas 1000 personas y prestamos servicios sociosanitarios. Tenemos un amplio abanico de servicios, desde un hospital de media estancia, centros de día, centros de rehabilitación, residencias, plazas sociosanitarias. En total estamos hablando de unos 24 centros y servicios. Eso por un lado. Por el otro tenemos un Instituto Gerontológico Matía, donde trabajan unas 70 personas, 40 investigadores, donde intentamos generar conocimiento que se pueda aplicar en la mejora de la atención y, por lo tanto, tenemos otro objeto que es el de transferir este conocimiento. Para eso tenemos un equipo de formación que lidera Ana y un equipo de asesoría técnica donde pues, hacemos proyectos de diferente ámbito. Principalmente estamos especializados en 3 áreas. Una de modelos, planificación, trabajamos también el tema de buen trato, amigabilidad, participación social. Otro ámbito relacionado con el deterioro cognitivo, demencias, variables subjetivas, es decir, todo aquello que son programas de intervención con un enfoque psicosocial. Y por último, habría otro tercer ámbito que sería más preventivo, que en este año del envejecimiento activo encaja bien, que sería el envejecimiento activo y o saludable, ¿no? Podríamos decir. A esto nos dedicamos principalmente. Entonces, este tipo de jornadas como tecnologías asistivas, podemos preguntar, ¿y qué hacen estos de Matía con las tecnologías? Si no son tecnólogos, efectivamente, no somos tecnólogos. Para eso tenemos alianzas y colaboraciones con Tecnalia e IK4, las dos principales plataformas de nuestro país. Pero lo que sí que vemos que hay una prioridad o una necesidad o lo que nos gustaría hacer, y con esto cierro la tercera oportunidad que entiendo que tengo con esta inauguración, es qué nos gustaría hacer, ¿no? Hacia dónde vemos que tenemos que avanzar. Vemos que el envejecimiento, las personas que envejecen, son un inmenso reto en nuestra sociedad y está dentro de nuestro objeto fundacional el mejorar y avanzar en su bienestar. Para ello, entendemos que hay 3 pilares básicos con los que tenemos que trabajar. Primero es el tema de la dignidad, poner en valor a la persona que envejece, a la persona mayor.
igual que han hecho en otros sectores como el de la discapacidad. Creo que ahí tenemos un reto importantísimo. Por otro lado está la autonomía, es decir, tenemos que trabajar en que las personas que envejecen sigan siendo autónomas en cuanto a capacidad de elección, que sean ellas las que eligen sus itinerarios, sus caminos, es decir, que sean ellas. Y por último, la personalización, es decir, cada individuo es diferente a otro, no vale el café con leche para todos. Tenemos que ser capaces de proveer servicios, tener un modelo, unos programas individualizados de acuerdo al plan de vida, a las condiciones, a las realidades de cada persona. Entonces, ¿qué veo o qué vemos? Que es una realidad compleja, y esta realidad compleja necesita que cada uno de los agentes que estamos en este ámbito trabajemos de manera coordinada y alineada, aportando cada uno nuestras capacidades. Las de Matías son unas, que sabemos de la persona, investigamos en ello, la de los tecnólogos son otras, y las de otros agentes que estéis aquí, tanto sanitarios, sociales, empresariales, científicos, tenemos que trabajar conjuntamente en red para seguir avanzando en estos valores que nosotros creemos. Todo esto está envuelto en un contexto actual de crisis de pocos recursos. Entonces, la palabra eficiencia yo creo que es algo que tenemos que trabajar y tenemos que buscar. Y aquí es donde creemos que el tema de las tecnologías puede ayudar mucho. Por un lado, en los valores que anteriormente citaba de autonomía, personalización, pero por otro, el de la búsqueda de eficiencias. Y aquí es donde creo que entramos nosotros. Es decir, luego veréis a lo largo de la jornada cómo estamos trabajando en diversos proyectos en los que están los tecnólogos tirando del carro, desarrollando tecnologías, pero esas tecnologías sin un modelo, sin un contexto, sin un proveedor de servicios, no tienen ningún sentido. Al final son herramientas. Herramientas en el buen sentido de la palabra, necesarias, pero son herramientas que fuera de un contexto y de un marco adecuado, pues quizás no consigan los objetivos que buscamos. Entonces ahí es donde entramos nosotros a colaborar, incluso a aportar ideas para identificar esas necesidades, que los tecnólogos entiendan bien cuál es la realidad de cada usuario, con su perfil o su enfermedad crónica, con lo que ocurra en cada caso, para que conjuntamente podamos desarrollar herramientas lo más eficientes y útiles posibles. Ya para terminar, me gustaría lanzar un par de preguntas que a ver si somos capaces de responder en el día de hoy, pero ¿las herramientas o tecnologías que estamos desarrollando realmente resuelven los problemas o las necesidades que tenemos hoy en día? Es una pregunta. Y luego, ¿cuál es el modelo, en el buen sentido de la palabra, de negocio de estas tecnologías? ¿Quién va a pagar por estas tecnologías? Es decir, ¿lo va a pagar la administración pública? ¿La administración pública va a dejar o va a transferir ciertos recursos a estas tecnologías con el coste de oportunidad que esto supone? ¿O estamos hablando que estas tecnologías van a ser compradas por los individuos, es decir, los usuarios? Y si son estos los que van a comprar estas tecnologías, ¿contra qué estamos compitiendo? Porque aquí la renta familiar sabemos que la situación especialmente en la que estamos es limitada y habrá que priorizar. Entonces, son preguntas que tenemos ahí que creo que deberíamos responder. Y nada, pues esto es todo. Eskerrik asko etortzeagatik, eta hemendik aurrera pues seguiremos avanzando. Venga, eskerrik asko. Muchísimas gracias, Gerardo. Por lo menos creo que sí nos has dado una muy buena explicación de lo que es nuestra fundación y ahora toca meterse en el contenido de estas jornadas. Nos acompaña Javier Yanguas a la izquierda y Cristina Urdiales a mi derecha. Antes me encargan que les informe de 2 o 3 cuestiones puramente organizativas. La primera es que el café de las 10:30, pues ya nos hemos olvidado de cuando teníamos cafés, ¿no? Cafés en los descansos de nuestros cursos, pero hay un estupendísimo auditorio a 3 pasos de aquí donde podemos tomar café o dar un paseo o lo que queramos, de 10:30 a 11. Los certificados, después del café, ¿sí? También se van a entregar,
que también ha habido ahí un pequeño problema y creo que nada más, Ana. Vale, si no, a lo largo de la mañana iremos extendiéndonos en este tipo de avisos. Bueno, pues yo creo que qué mejor que empezar respondiendo a la pregunta, ¿no?, de qué son las tecnologías asistivas, para lo cual yo creo que estamos expectantes y tenemos a dos expertos con dos itinerarios profesionales y no sé si de pensamiento, pero desde luego itinerarios profesionales bastante diferentes. A mi derecha, como decía, tenemos a Cristina Urdiales, que es subdirectora de investigación de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. Ella es ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, doctora en robótica y en inteligencia artificial por la Universidad de Málaga y la Politécnica de Cataluña, y lleva 10 años trabajando en este tema que en principio parece apasionante, relacionado con la inteligencia ambiental y los entornos. Yo creo que casi también presento a Javier Yanguas, aunque como no ha dado papel, pues no sé si le voy a presentar muy bien, pero bueno, él es un amigo y compañero de esta fundación. Yo le conozco mucho antes de esta fundación, de venir a trabajar a esta fundación. Tiene una formación de pedagogo, pero él es doctor en psicología, tiene su tesis en el ámbito de la psicología y es un máster de MBA por Deusto, si no me equivoco. Pero yo quería resaltar dos cosas. Él procede del mundo de la atención en el sector público y también en el sector privado, es decir, de la base, y ha derivado hacia el mundo de la investigación y en su día pues ha sido director y yo diría que fundador del Instituto Gerontológico Matia. Actualmente sigue siendo director técnico de este instituto y yo creo que también él es un impulsor importante del polo de envejecimiento, que quizás es una estructura o una iniciativa que nos ayuda a trabajar en red con otras culturas y con otras intervenciones como son las tecnologías asistivas. Así que yo creo que, Cristina, tienes la palabra y a continuación Javier. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me alegro mucho de estar aquí con vosotros. He trabajado ya con la Fundación Matia en proyectos y, bueno, tengo una experiencia bastante buena. Y con mi fondo es tecnológico, yo lo que voy a hacer es intentar explicaros las bases tecnológicas de las tecnologías asistivas. Pero me gustaría resaltar que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Estos son herramientas y siempre tiene que partirse del conocimiento que tiene el especialista en temas de salud, en temas de envejecimiento activo y demás, a la hora de utilizar estas herramientas. Entonces, lo que voy a intentar es ofreceros, pues bueno, lo que sería el equivalente a la caja de herramientas que tenemos en casa, para que sepáis qué puede hacer la tecnología por vosotros en caso de que la necesitéis, y dejaros muy claro que realmente la iniciativa del proyecto siempre tiene que partir del que conoce la situación. No se le puede pedir a un ingeniero, en principio, que resolucione la vida de alguien que tiene un problema de Alzheimer porque no la conoce. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos y prestar mucha atención al experto en estas cosas. Yo voy a intentar hacer un recorrido, aparte de mi experiencia, de qué tipo de tecnologías pueden ser útiles en este entorno y cómo van. Bueno, lo primero, supongo que todos conocéis o habréis oído hablar alguna vez de inteligencia ambiental. Lo primero que quería es dar una pequeña definición de inteligencia ambiental tal como la entiendo yo. Entonces, si bien en un principio la inteligencia ambiental se entendía que domótica ya valía, o sea, si nosotros teníamos un aire acondicionado en casa que era capaz de saber a qué temperatura estábamos y climatizar la casa entera, eso ya se consideraba inteligencia ambiental. Realmente los sistemas han evolucionado mucho porque han aparecido tecnologías nuevas en los últimos 10, 15 años que han revolucionado todo este entorno. Entonces, aquí tengo un cuadro de las cosas que se pueden considerar dentro de lo que es el paradigma de inteligencia ambiental, como, empezando por cosas muy sencillas, como por ejemplo los dispositivos de jogging que se utilizan para ver las pulsaciones, para ver
el contenido de oxígeno en sangre y demás, toda la parte de domótica. Y, bueno, en realidad lo que he intentado es disponer esto sobre dos ejes, que son los que yo creo que guían la definición de inteligencia ambiental en el día de hoy. Uno sería la ubicuidad o la capacidad que tenemos de distribuir no solo los dispositivos, porque distribuir dispositivos hoy en día con las comunicaciones que tenemos es relativamente fácil, sino también la capacidad de proceso de los dispositivos. Yo no quiero colocar un sensor en aquella esquina y que me diga que hay alguien allí. Quiero que el sensor sea capaz de sacar conclusiones de lo que está viendo, que las decisiones se tomen distribuidas y que todos los dispositivos hablen entre sí. Con una cosa que quiero resaltar todo el tiempo a lo largo de la presentación es que con un solo elemento nosotros no hacemos nada. La inteligencia ambiental está definida en un entorno y siempre tenemos que conseguir que interactúen diversos elementos. Y por eso, a eso es a lo que me refiero con el tema de ubicuidad. No solo es ubicuidad de tenemos dispositivos en varios sitios y son capaces de conectarse entre ellos, sino también son capaces de tomar decisiones por sí solos o de forma conjunta. Y por otra parte tenemos lo que se llamaría inteligencia de los dispositivos, pero yo prefiero no usar el término de inteligencia porque es demasiado. O sea, podemos decir que son dispositivos, o sea, no sé, quizá el término en español fuera espabilados, en inglés sería smart. O sea, no es tanto como inteligente, pero sí tienen cierta autonomía a la hora de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que estaba dando antes, los pulsiosímetros de cuando vamos a correr, ni tienen necesidad de ubicuidad porque generalmente no se transmiten los datos en red, sino que simplemente cuando uno llega a casa lo conecta al ordenador y lo descarga. O sea, no hace falta ubicuidad y no hace falta inteligencia, es un dispositivo de captación de datos y luego seré yo la que lea los datos y diga, no, pues hoy tenía el pulso un poco alto o eso puede significar, no sé, la conclusión que yo quiera sacar. Por esta misma zona tendríamos, pues, por ejemplo, más conocido en este ámbito los botones de pánico, que sin embargo ya se mueven un poco más en ubicuidad, en tanto que el botón lo tiene que llevar el usuario y por tanto tiene que conectarse al entorno, pero inteligencia realmente no le hace falta. Nosotros cuando lo pulsemos nos pondrán en comunicación con el servicio apropiado para que nos pregunte qué está pasando, no tiene que tomar decisiones. Por otra parte, también el ejemplo que hemos puesto del sistema de climatización, en este caso no necesita tanta ubicuidad, pero sí necesita un poquito más de inteligencia a la hora de calcular ciclos. O sea, yo no tengo un umbral y digo, si estoy por encima de estos grados, enciendo 4 aires acondicionados y si estoy por debajo los apago, sino que tengo que tomar en cuenta pues, las curvas de subida de temperatura, los tiempos de medida, cosas de ese estilo, que no son muy complicadas de hacer, pero que ya requieren una inteligencia que va más allá de si pasa esto, haz esto. Si nos metemos ya en lo que es la tecnología que se viene utilizando en entornos más sanitarios, como por ejemplo las alarmas de caída, o sea, las alarmas de caída que se suelen hacer por reconocimiento de patrones o bien por acelerómetros, como los que lleva el móvil, o bien por cámaras de vídeo, o por ejemplo los recordatorios que se dan para la toma de medicación y cosas de este estilo, están un poco en medio del gráfico. O sea, ahí estamos hablando de sensores que sí, que efectivamente se comunican y que tienen que tomar una serie de decisiones, pero tampoco es una cosa excesivamente complicada. Y, sin embargo, a donde nosotros queremos llegar, a la vida asistida por tecnologías, ahí sí que nos vamos al extremo de lo que se considera inteligencia ambiental. Entonces, por resumir un poco, podríamos decir que dentro del espectro de inteligencia ambiental que se entiende hoy en día tenemos la domótica, que es lo más fácil en ambos términos, tanto en ubicuidad como en inteligencia del sistema, la e-asistencia, que estaría un poco en el centro, que es lo que más conocemos hasta ahora en el ámbito en que nos estamos moviendo, las redes de sensores, que quizá en este ámbito no se controlan tanto, pero se han hecho muy populares. Por ejemplo, a la hora de regar un campo, pues es muy habitual o cada vez más habitual el tener una serie de sensores muy baratos que pueden alimentarse de cosas tan peregrinas como, aparte de energía solar, de la diferencia de acidez entre el suelo por las raíces y prácticamente avisar del estado de sequedad de cada zona. Y a donde nosotros queremos llegar es a Ambient Assisted Living, que sería la vida asistida, en este sentido, por las tecnologías, ¿no? Entonces yo me voy a centrar solo en la parte de arriba, o sea, voy a utilizar herramientas de todos sitios, pero me voy a centrar solo en la parte de arriba y simplemente comentar primero, para situarnos, que hay un programa muy fuerte de la Unión Europea justo en esto, que es de donde quizá ahora sería más sencillo conseguir fondos, en tanto que en España va a estar casi imposible. Y hasta ahora se ha movido muchísimo dinero en programas de este tipo porque, desde luego, se ve la necesidad. O sea, nosotros aquí en Europa, igual que en cualquier otro país del primer mundo, estamos envejeciendo.
no tenemos recursos humanos para tratar para la necesidad de ayuda que se prevé que va a haber de aquí a un pocos años, y la única salida que se ve ahora mismo a esta falta de recursos humanos es suplir con tecnología, que veremos a ver si somos capaces, pero bueno, en principio es la posibilidad que se vislumbra. Entonces, hay hasta 23 países implicados en Europa en este tipo de programas. Existe una alianza y se han financiado muchísimos proyectos, que ahora os contaré algunos, y estos proyectos se han distribuido en tres calls, en 3 peticiones de proyectos. Lo que me gustaría resaltar de esto son los objetivos que se han marcado dentro de estos proyectos, porque no son tan tecnológicos como cabría esperar. O sea, se sabe que la tecnología está ahí, se sabe que hay que desarrollar más tecnología, pero se ha intentado centrar mucho el tema en las necesidades del individuo. Entonces, la primera propuesta sería siempre mejorar la independencia. Evidentemente, la institucionalización de una persona, cuando ya no puede valerse por sí misma, no solo tiene un coste social altísimo, sino que también tiene un coste económico muy, muy alto, tanto en gastos de hospital, cuidadores y demás, como en todo lo que sería la infraestructura necesaria para ello. Entonces, desde este punto de vista, incluso sistemas, digamos, públicos, no solo el sistema privado que tú pagas el servicio y te lo dan, incluso el sistema público debería de plantearse la necesidad de cosas de este tipo, porque a la larga, o sea, esto supone una inversión inmediata, pero a la larga supone un ahorro considerable si se implementa como se debe implementar. Entonces, bueno, la idea de mejorar la independencia es mantener en casa a la persona en tanto que pueda, siempre sin que sufra por ello ningún tipo de perjuicio. También dentro de eso se pretende ayudar a que las personas mayores que viven en casa socialicen más, evitar el aislamiento y mantener los lazos sociales que tenían hasta entonces. Se pretende también incrementar la participación en este tipo de proyectos para todos los sectores implicados, que no son solo los ingenieros, son también los cuidadores, son también las asociaciones de usuarios o el sistema en sí. Y, bueno, pues una cosa que es adicional, que no se ha hecho todavía mucho, pero que se busca, es ofrecer información cualitativa interesante para los profesionales de la salud. O sea, la idea es que si yo a una persona le coloco una serie de sensores y la meto en un hospital, puedo tomar datos de esa persona, pero puedo tomar datos en ese momento que probablemente no esté particularmente bien y que van a durar un periodo de tiempo muy reducido. La idea de este tipo de tecnologías es obtener datos de la vida diaria para intentar extraer información. Tal como comentaban antes, la problemática que tenemos aquí es que no hay información específica de cómo se comporta cada persona. O sea, cada individuo es un mundo y cada problemática es totalmente distinta de las demás. Entonces, si bien nosotros podemos esperar dentro de un determinado tipo de condición cómo va a evolucionar esa persona, en realidad esos datos son demasiado generales y no sirven para esa persona en sí. O sea, pueden ayudarnos algo, pero no son específicos. Entonces, la idea es intentar o sea, si estamos en una casa y estamos tomando medidas del comportamiento de esa persona en esa casa, la idea es intentar sacar patrones de comportamiento, intentar sacar las actividades de la vida diaria a esa persona según sus características y su condición durante un periodo prolongado de tiempo. Y esa información se podría utilizar ya no para que la tecnología ayude a la persona, sino que para la gente que se mueve alrededor de esa persona, todos los profesionales de la salud, sus cuidadores, incluso la persona en sí, entienda mejor lo que le está pasando, qué puede esperar, a dónde va a llegar y cómo puede paliarlo o cómo puede servirse de la tecnología que tiene para ayudarse. O sea, este tipo de información es la que se busca como último objetivo, que es quizá el más complicado de todos, ¿no? Entonces, simplemente resaltar que para conseguir una aplicación de este tipo ya sabemos que estamos en el extremo de arriba del gráfico, entonces necesitamos ubicuidad y necesitamos inteligencia. Las tecnologías que poco más o menos se puede decir que son necesarias, de esto cabe aclarar muchísimo más, pero no vamos a entrar tanto, ¿no? Necesitamos sensores y redes de sensores para percibir qué es lo que está pasando con la persona, qué está haciendo, cómo se encuentra, ese tipo de información a través de redes de sensores distribuidas. Necesitamos, por supuesto, protocolos de comunicación donde hay que prestarle muchísima atención a la privacidad. Por ejemplo, hasta hace poco muchísimos de los sistemas de este tipo se basaban en cámaras. Hoy en día se intenta no utilizar cámaras en entornos en casas o en residencias porque van contra la privacidad, aunque se sepa que la información que capta la cámara no se le va a enviar a nadie, o sea, que la está procesando un ordenador y de ahí no sale, no es una buena idea proponer proyectos de ese tipo, la gente no los quiere.
Necesitamos también muchísimo trabajo en interfaces adaptados. Yo, por ejemplo, en mi experiencia con proyectos de este tipo, cuando yo empecé a trabajar aquí, a mí me decían una persona con tal tipo de problema que no puede mover las piernas y yo decía, bueno, pues una silla de ruedas con un joystick y andando. Nunca funciona así. O sea, a veces tienes personas, dependiendo de lo que tengan y del estado tal, que solo se pueden mover así, o personas que cuando quieren moverse hacia allá, mueven el joystick hacia allá. O sea, son particularidades muy específicas y requieren tratamiento de lo que sería la interfaz con la tecnología muy específico. Siempre se va a intentar mantener, bueno, siempre se debe intentar mantener la transparencia, o sea, intentar que la persona no se tenga que preocupar, aparte de todo lo que tiene, por la tecnología, que sea lo más transparente posible. Pero en algún momento va a haber que meter interfaces, y esas interfaces tienen que estar pensadas para la problemática en particular de la persona con la que se está trabajando. No se le puede dejar una carga tecnológica a la persona para que encima de todo tenga que aprender cómo utilizar una serie de aparatos que no ha visto nunca. Entonces, por eso hablo de interfaces avanzados, no es avanzados en plan la guerra de las galaxias, es avanzados en el sentido de que cualquier persona pueda utilizarlos independientemente de su condición. Y, por supuesto, temas de inteligencia artificial que se tienen que aplicar a la hora de procesar todos los datos que cogemos y la toma de decisiones. Pero, sobre todo, lo que no quiero que se olvide es que lo importante de estos proyectos, o sea, eso que hay debajo son herramientas que nosotros utilizamos, pero lo importante es el conocimiento de la problemática desde el punto de vista del personal que conoce de verdad el caso y que está implicado en esto. Tanto a nivel global, por ejemplo, un médico tiene conocimiento general de la problemática de un grupo de personas que tienen tales características, pero seguro que de esta persona en particular, de una en particular, tiene más conocimiento su cuidador o la propia persona en sí. Entonces, la idea aquí es intentar, o sea, a un tecnólogo normalmente nos dan un problema y si tú lo que sabes es usar un martillo, tú atornillas con un martillo, si hace falta. O sea, uno es especialista en lo que es, intenta aplicarlo siempre a todo. Aquí no funciona. O sea, yo aquí he visto meteduras de pata en proyectos de gente muy conocida y de universidades muy conocidas, como intentar poner, por ejemplo, acelerómetros a la hora de mover sillas de ruedas para gente con lesiones de columna, después de que los médicos le hayan dicho que no. Y aún así se han empeñado y han conseguido pues sillas de ruedas que se mueven cuando uno da un viaje fuerte con la cabeza, cosa que es imposible que hagan. O sea, es completamente imposible, pero por no escuchar al médico, que te lo ha dicho al principio, tampoco es que el médico se haya matado en decir, lo ha comentado, si no le han hecho caso, allá tú, y se ha invertido tiempo y dinero en desarrollar eso que no sirve para nada. Entonces, aquí lo primero es intentar ponerse en contacto con los agentes que conocen la situación y la problemática e intentar resolverles lo que ellos digan. A veces uno se encuentra con, vamos, yo por lo menos en mi caso se encuentra con que te dicen, quiero que el sistema haga lo menos posible. Cosa que para un tecnólogo es como, ¿qué? O sea, te va a gastar cuánto dinero, me dicen, hacer lo menos posible, pero luego te explican que cuanto más hagas, más deja de hacer la persona y que eso supone pérdidas de capacidades residuales, que es una cosa que no nos podemos permitir. Entonces, al final, tú acabas haciendo un sistema complicadísimo para intentar que haga lo menos posible por la persona, para lo cual lo primero que tienes que calcular es para cada persona cuánto es capaz de hacer, que no es nada trivial. Y ahí volvemos otra vez a las redes de sensores distribuidos, a la inteligencia. O sea, a veces hay sistemas complicadísimos que la decisión que toman es no te voy a ayudar a cruzar esta puerta, porque creo que lo puedes hacer tú. Y te dices, ¿para qué estoy pagando yo el sistema? Pero en ese caso es lo mejor para el usuario. Entonces, por ahí van los tiros de... todo esto lo cuento porque yo voy a contar, a partir de ahora voy a contar solo tecnología, pero quiero que quede muy claro que yo no pienso que la tecnología sea el problema aquí. El problema es qué tipo de tecnología hace falta para cada caso. Y para eso hay que trabajar con quien conoce la situación, no con el tecnólogo, digamos. Entonces, bueno, voy a hacer una revisión muy rápida sobre el tipo de proyectos en los que se ha trabajado en la Unión Europea en este ámbito. O sea, yo me los he leído todos, si a alguien le interesan hay un catálogo editado, este de aquí arriba, lo edita la Unión Europea, se puede descargar gratuito de Internet y le podéis echar un vistazo si queréis, es como un catálogo, no es muy técnico, se ve por encima aquí. Y lo difícil aquí realmente es hacer una categorización de qué van los proyectos de verdad, porque la mayoría hacen cosas muy parecidas. Entonces uno dice, bueno, y has fundado con 2 millones de euros esto y con 3 millones esto y hacen casi lo mismo. Entonces a veces hay que tener el ojo para decir, no es lo mismo, este hace esto. Entonces yo por lo menos en lo que he encontrado
existen estas categorías de proyectos, digamos. Aquí tenéis ejemplos de cada uno de los proyectos que lo mismo, si os cogéis en Google y os ponéis el nombre de esto y miráis, os va a salir cada uno de los proyectos porque todos tienen página web y entonces está explicado todo de cara al público, digamos, ¿no? Entonces, la categorización que yo he intentado hacer es, digamos que el grado de inteligencia necesario para llevar a cabo estos proyectos va de los más sencillos, son los de arriba, y va incrementándose hacia abajo. No significa que los mejores sean los de abajo. De nuevo, hay que ver qué es lo que nos hace falta y no hacer overkilling, digamos. Pero sí que es cierto que en los últimos hace falta más inteligencia que en los primeros desde el punto de vista de inteligencia artificial. También va hacia abajo el nivel de interacción del usuario con el sistema, y me refiero con el sistema a sistema. O sea, si yo, por ejemplo, utilizo una herramienta de videoconferencia complicadísima para hablar con mi familia, la complicación no es del sistema, perdón, de la interacción con el sistema. La interacción con el sistema es nula. Yo lo único que hago es que lo enciendo, la complejidad está dentro y yo hablo con mi familia. Eso no es complicado desde el punto de vista de interacción, es complicado desde el punto de vista de implementación. Entonces, los de abajo son los más complicados, pero interacción hombre-máquina, no persona con otra persona. O sea, esa es la idea, ¿no? Y también resaltar que en todos los casos, sea el que sea, o sea, si vemos que hacia abajo van las dos flechas primeras, veréis que está horizontal a propósito. La idea es que en todos los proyectos hace falta mucho grado de adaptación a la persona, de personalización. Entonces, bueno, yo destacaría quizá, los primeros serían lo que llamamos inclusión, que casi es socialización y demás, pero bueno, más pensando en facilitar el uso de tecnologías a las personas con capacidad, o sea, con necesidades especiales. Interfaces adaptadas, accesibilidad, este tipo de proyectos, que hay bastantes. El siguiente ya iría orientado a lo que sería la interacción social. Entonces, lo que se busca es no solo que utilicen la tecnología, sino también las redes sociales, y no estamos hablando de que sean capaces de publicar en Facebook, sino que mantengan una vida social medianamente aceptable con los familiares, con toda la gente que vive alrededor, aunque tengan que estar en una casa. Entonces, no es trivial y hay mucho esfuerzo también metido ahí. Después iría la monitorización remota, que es lo que ha sido la telemedicina hasta ahora, de tú tienes los cuidadores, tú tienes o los médicos o los profesionales de la salud los tienes fuera, entonces tú cada cierto tiempo pues tomas unas medidas o de forma continua, como cuando uno lleva un holster. Entonces esas medidas permiten que la inteligencia realmente es el médico, el cuidador, el que está fuera, no es la máquina. Pero permiten que tú vayas monitorizando a la persona, incluso la actividad. No tiene que ser algo tan difícil como señales biométricas, sino puede ser simplemente si se mueve. Después tendríamos los recordatorios, pues por ejemplo, para tomar la medicación. No vale darlo siempre, hay que detectar si la persona está haciendo lo que tiene que hacer y si no, no se da el recordatorio, pues no tiene mucho sentido que lo estemos molestando todo el día. Generación de alarmas, que sería cuando el recordatorio al que no se le ha hecho caso puede devenir en algo peligroso. El análisis de comportamientos, que quizá es más, o sea, ya empieza a ser más complicado. Ya la idea es, yo quiero ver qué hace la persona, pero quiero entenderlo. O sea, no me vale que se está paseando de esta habitación a esta y a esta, sino quiero saber que está preparando la comida y que ahora va a comer. O sea, esa es la idea del análisis de comportamientos. Y si a eso le añadimos que haya una tecnología que sea capaz de ayudar a la persona, tendríamos ya la asistencia autónoma. Entonces, aquí tenéis varios proyectos que si luego alguien quiere, la presentación la dejaré aquí para quien quiera. Y aunque no voy a entrar mucho en esto, simplemente aquí lo que he metido es qué tipo de herramientas en esta tabla hacen falta para cada uno de los tipos de proyectos. O sea, por ejemplo, interfaces nuevas, redes de área personal, redes de área local, web services, el tener internet en casa. O sea, serían los requisitos que nosotros necesitaríamos para hacer un proyecto de cada uno de los tipos, teniendo en cuenta lo que queremos conseguir. Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, tuviera que montar un proyecto orientado a este tipo de personas, hacer esto en su casa, lo que me haría es coger esto y decir, vale, la tecnología que necesito de base es esta, voy a contratarla. Y ahora ya me preocuparé de que alguien me monte encima lo que yo quiero que me monte. Pero yo sé que de partida, por ejemplo, necesito sensores vestibles, por ejemplo. Entonces, lo primero que necesitamos casi para cualquiera de los proyectos que hemos visto es lo que se denomina context awareness, que sería, la verdad es que no sé exactamente cómo se traduciría al castellano, es ser conscientes del entorno que tenemos alrededor. Hay muchísimas definiciones, pero a mí me gusta esta, que es dónde estás, con quién estás, qué tienes alrededor, y en términos de recursos. Entonces, básicamente,
lo podemos definir como una serie de variables interrelacionadas que me permiten intentar obtener la actividad del usuario, intentar saber qué es lo que está haciendo en un momento dado, pero de forma no intrusiva, sin necesidad de estar preguntándole continuamente y demás. Entonces, bueno, aquí hay una de las definiciones que es interesante son los contextos, tanto de computación como físico, tiempo y usuario, pero la forma, en cualquier caso, sea cual sea la definición que utilicemos, lo que necesitamos saber es dónde está el usuario con respecto a los agentes activos que tenemos alrededor. O sea, no me importa saber si estoy en esa esquina o aquí. Lo que me importa, por ejemplo, es saber que tengo el micro al lado y una botella de agua delante. O sea, no sé si me explico con... Entonces, ese tipo de localización, que es dónde, con respecto a las cosas interesantes que podamos tener alrededor, es lo que se puede denominar context awareness para nosotros. Y para resolver este tema normalmente se utiliza la localización. La localización, que lo que busca es saber dónde está el usuario, se ha venido haciendo en interiores muchas veces con cámaras, pero como os comento ya no se tira de cámaras por temas de privacidad. Y a lo que se suele tirar hay tecnologías muy espectaculares como suelos activos y cosas por el estilo, pero valen un dineral. Entonces normalmente lo que se tiende es a utilizar radiofrecuencia. Por ejemplo, todo el que tenga un smartphone sabe que en un momento dado, sin necesidad de poner el GPS, el sistema le dice aproximadamente dónde está. O sea, si nosotros miramos el Maps o alguna cosa por el estilo, nos dicen aproximadamente por qué. Porque yo estoy pillando la señal de aquella torre que emite allí, de aquella torre que emite allí y aquella que emite allí. Entonces, por triangulación, igual que el GPS, sin tanta precisión, pero igual puedo saber más o menos dónde estoy. Eso es lo que se llama localización por RSSI, o sea, por triangulación de señal. ¿Qué puedo utilizar para ese tipo de localización? Lo que yo quiera. Hay muchísimas tecnologías inalámbricas, no voy a entrar en muchos detalles. Simplemente os resalto quizá las que más conocéis todos por Wi-Fi. O sea, si yo estoy conectada a Wi-Fi en un ordenador, me pueden triangular. O sea, si alguien sabe cuál es el nombre de mi ordenador y quiere localizarme, aproximadamente dentro de un edificio me puede triangular sin problema ninguno. O sea, se puede uno descargar mañana un programa de Internet que lo hace. Sobre todo porque ahora hay muchísimas redes Wi-Fi simultáneas en todos sitios, ¿no? Pues, por ejemplo, por Bluetooth también nos podemos, porque es otra cosa que también lleva el teléfono, también nos podemos ubicar. Y, bueno, por otro tipo de tecnología, lo dicho, no voy a entrar ahora, pero he puesto aquí las compañías que producen sistemas de este tipo, por si a alguien le interesa. Esas compañías no dan presupuesto a priori porque son instalaciones, pero bueno, se puede buscar la página web de ellos e intentar ver si el sistema que ofrecen entra dentro de lo que nos interesa. La pregunta aquí quizás sería cómo nosotros escogemos una tecnología frente a otra. Entonces, para eso, yo lo que suelo recomendar es tener en cuenta algo tan sencillo como el alcance y la capacidad. O sea, para la capacidad, si solo lo que queremos es solo localización, lo que pasa es que en uno de estos sistemas uno dice, bueno, pues ya que tengo que tener wifi en casa, la reutilizo y además me localizo. Pero entonces, claro, a veces la capacidad es interesante y aquí tenemos para las distintas tecnologías un gráfico en función del ancho de banda donde se mueven las tecnologías, pues cuántos datos podemos mandar del tirón por cada enlace, ¿no? Pero sobre todo lo que nos interesa aquí es el alcance, que es lo que nos va a permitir decir, bueno, pues yo soy capaz de localizarme en esta habitación, en toda la casa, o soy capaz de localizarme en el barrio. Entonces, en función del alcance, simplemente buscamos aquí, pues yo quiero, por ejemplo, un alcance de 1 kilómetro. Ya me tengo que ir a 3G, a lo que es las redes de telefonía móvil, ya no me sirve Wi-Fi ni me sirven tecnologías como Bluetooth. Entonces, bueno, con estos gráficos, poco más o menos, uno puede decir, vale, pues si yo estoy en una vivienda de 80 metros cuadrados, no me hace falta 3G, me puedo localizar a lo mejor con Bluetooth o me puedo localizar. Entonces, en función de esos criterios, yo me voy aquí a la gente. Estos datos son de ahora, o sea, es todo reciente, no hay nada desfasado. Si os interesa algún sistema de este tipo, estas son las compañías que tendréis que mirar, ¿no? Entonces, yo me voy a la compañía que me interese o a las 3 o 4 compañías, le pido presupuestos a las 3 y el más barato me quedo. O sea, poco más o menos esa es la idea. Lo que hay que mirar dentro de la compañía, una vez que hemos escogido la tecnología, la diferencia entre unas y otras es la precisión. Y no siempre hay que coger la que más precisión tiene, hay que coger la que tiene la precisión que a mí me hace falta. O sea, si a mí con saber que estoy en esta habitación es suficiente, no me hace falta una con precisión milimétrica, que seguro que es mucho más cara, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. De todas formas, lo que sí hay que tener en cuenta es que por triangulación siempre, como mínimo, va a haber un error de 1 metro o 2. Entonces, yo sé dónde estoy, pero no sé posicionarme respecto a elementos que tengo al lado. Y para evitar eso hay otro sistema de localización que quizás sea más interesante para vosotros, que es la localización por tags activos, o lo que es lo mismo por RFID.
Esta la conocéis todos, aunque alguno no sepa ahora mismo ubicar, pero, por ejemplo, cuando uno entra a comprar un libro, a comprar cualquier cosa en un Corte Inglés y pasa por los arcos, si no se lo han desactivado a priori, el sistema pita, ¿verdad? O sea, eso es localización. Pues si luego miráis el disco, el libro, lo que sea por dentro, muchas veces encontráis una pegatina que tiene como una especie de laberinto metálico dentro, ¿verdad? Eso son las etiquetas o los tags RFID. Y la gracia que tienen los tags RFID es que son como pequeños móviles, pero son móviles que no necesitan batería, entonces pueden estar ahí para siempre. Son lo que se llaman dispositivos carroñeros. O sea, ellos cuando pasan al lado de alguien que emite, le piden prestada la energía al que está emitiendo y aprovechan para emitir ellos. ¿Qué desventaja tiene eso? Tiene la desventaja de que solo funciona en proximidad. O sea, nosotros, si el RFID es pasivo, a más de 50 centímetros no vamos a detectar nada. Si es activo ya podemos trabajar un poco mejor. Pero en este caso a nosotros nos juega a favor, porque si yo puedo llevar un lector de RFID en la muñeca, que es lo que está trabajando, por ejemplo, Intel, se está trabajando también con los móviles, pero en los móviles todavía hay que pasar el móvil por encima de lo que sea. Pero en Intel se está trabajando en que simplemente lo lleve puesto y al pasar al lado detecte. Si yo puedo trabajar con eso, yo puedo saber que estoy cogiendo esta botella, porque estoy leyendo la etiqueta de la botella. Y si no la tengo en la mano, no la leo. Pero es que es más, si yo tengo otra etiqueta en la mesa, puedo saber que estoy cogiendo esta botella en esta mesa en particular y no en aquella esquina. O puedo saber si me la he llevado de la mesa. O, por ejemplo, puedo saber si he cogido y he metido el monedero dentro del frigorífico. ¿Por qué? Porque yo he dejado de leer la etiqueta del monedero justo cuando estaba leyendo la etiqueta del frigorífico. Y cuando me he ido del frigorífico ya no llevaba ninguna de las dos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, este tipo de información para ser consciente de lo que estoy haciendo es bastante interesante. Es lo que se está utilizando mucho para detección de comportamientos. Entonces, dentro de, o sea, ya simplemente para ir precisando distintas tecnologías que vamos a utilizar, dentro de la red de sensores, la problemática más fuerte consiste en que todos los sensores hablen entre sí. O sea, eso no es nada trivial porque cada uno tiene su protocolo, tiene su tecnología y demás. Entonces, aquí el problema que tenemos es que no se entienden. Y para que se entiendan los sistemas hay que hacer una inversión, hay que saber muchísimo de la tecnología que hay debajo. Entonces, la solución que se le está dando a nivel práctico es simplemente utilizar siempre protocolos estándar. Esto para temas redes de sensores. Si la localización está resuelta, nos vamos a intentar resolver las redes. Entonces, dentro de los protocolos estándar que nosotros tenemos que tratar, hay varias consideraciones. Siempre estoy hablando casi desde el punto de vista de un diseñador que no tiene que saber qué hay debajo de la tecnología. O sea, a mí no me importa que se utilice para localizar siempre que a mí me digas que eres capaz de saber si he cogido la botella. O sea, esa es un poco la idea, ¿no? En el caso de las redes de sensores, lo primero que tenemos que considerar a la hora de escoger un protocolo, aunque sean más caros o más baratos, es si es abierto o es propietario. ¿Por qué si es abierto o es propietario? Pues si el protocolo es propietario, me estoy casando con el que desarrolla el presupuesto. O sea, si el protocolo es propietario, a lo mejor el sistema base me puede costar, pongamos 1.000 euros nunca, pero en fin, nos hacemos la idea, pongamos 1.000 euros. Pero es que luego cada dispositivo que compro tiene que ser de ese fabricante. Entonces, ahora me ha dado la base muy baratita, pero cada dispositivo que compro me puede costar 5.000 euros, con lo cual al final me sale más caro el collar que el perro. Si el protocolo es abierto, yo puedo comprar el protocolo a este y cualquier persona puede fabricar sensores de ese tipo porque sabe cómo van. Entonces, lo único que necesito pues, es que el sensor entienda cómo conectarse a la red y ya está. Entonces, los puedo comprar a otros fabricantes o los puedo fabricar yo. Con lo cual, un protocolo abierto siempre va a ser más ventajoso que uno que no. Después de eso, lo siguiente que tengo que ver es qué tipo de sensores soporta cada red de sensores. O sea, yo probablemente tenga que mezclar redes de sensores. Por poner un ejemplo muy sencillo. El protocolo americano más antiguo es el que se llama X10, no sé si alguien lo conoce, pero el X10 funciona sobre la red eléctrica, es decir, si yo me compro un sensor de movimiento y lo enchufo allí en la luz, ya funciona. Porque los datos los manda por la propia red eléctrica. Entonces yo puedo conectar el ordenador y el sistema a la red eléctrica y se cambian los datos por ahí, no hace falta instalación. El problema que tiene es que es muy ruidoso. O sea, si yo pongo una batidora al mismo tiempo que está funcionando eso, a saber lo que me llega de medida. Entonces, si bien para cosas como automatismos, como abro una ventana o pongo una persiana a funcionar, da más o menos igual, porque si a la primera no lo entiendo, me lo mandan 3 veces, para una alarma de incendios no es legal utilizar ese protocolo. O sea, es que directamente no es legal fabricar ese tipo de alarmas para X10. Entonces, uno cuando mira dice, bueno, el X10 es muy barato, este es el que me sirve y además no necesita instalador. Pero luego, cuando uno ve los catálogos de sensores, ve que faltan cosas. No es que falten, es que nunca van a estar. O sea, es ilegal meterlas de ese tipo.
Entonces hay que ver también el tipo de sensores que el protocolo que voy a utilizar, o sea, la instalación que yo tengo que hacer en la casa, que esto es como instalar una cocina, o sea, uno escoge la base y luego le va poniendo cosas, ¿no? Hay que ser conscientes de qué es lo que voy a poder hacer con ese sistema y qué no. Hay que ser conscientes también del medio de transporte. Cuando vamos a instalar algo en la casa de alguien, o sea, si yo lo voy a instalar en la universidad, pues molesto, pero bueno, si lo voy a instalar en la ciudad, pues se tendrán que aguantar, como el metro en Málaga. Pero cuando me meto en una casa de alguien, yo lo que necesito es picar paredes. O sea, si nos vamos a la base es picar paredes. Entonces, cuanto más raro, digamos, sea el soporte que utilizo, si tengo que tender cables, si tengo que atravesar muchas habitaciones, estoy molestando a la persona que hay dentro. Y no es nada despreciable ese hecho. Entonces, hay que ser muy consciente del protocolo que utilizamos. Si se puede utilizar la red eléctrica, genial. Que se puede utilizar wifi, mejor todavía. O sea, cuanto menos tenga que picar en la casa, más interesante es el protocolo a escoger, ¿no? Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es si el protocolo necesita un instalador o soporte autorizado. O sea, si yo le puedo pedir a mi primo que es electricista que venga y me haga la instalación, genial. Si tengo que traerme a un señor que tiene no sé cuántas acreditaciones y que un minuto suyo me cuesta 2.000 euros, me viene un poco peor. Y aparte, muchas veces no existe ese soporte autorizado en todos los países, con lo cual a veces incluso me lo tengo que traer de fuera con el consecuente gasto. Esto que os estoy diciendo no es una exageración, o sea, esto nos ha pasado a nosotros instalando cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas. Y, por supuesto, a la hora de comprar los dispositivos, si hay que importarlos o no. Si hay que importarlos, aparte de que el proceso se puede retrasar meses, normalmente el precio que venga del dispositivo se duplica en aduanas. Entonces, todo este tipo de temas son muy interesantes a la hora de escoger protocolos. Y simplemente para que hagáis una idea de los más comunes, quizá aquí en España, he hecho o sea, estos son protocolos tentativos, pero con precios de verdad de ahora. O sea, simplemente con compañías de aquí que distribuyen estos dispositivos, pues aquí tenéis lo que sería una instalación mínima. Esto es, o sea, veis que hay muchos elementos. Esos elementos son necesarios para funcionar. Eso es como cuando yo me preocupo solo del abrigo que llevo, porque en ese momento es lo que me interesa, pero tengo que haberme vestido primero. Entonces, aquí pasa lo mismo. Yo, para poder poner un sensor un sensor de presencia en una puerta, antes tengo que haber instalado un montón de cosas previas. Entonces, todas estas cosas de aquí, esto es una instalación mínima para un interruptor para una luz y un sensor de presencia, lo mínimo, nada más que uno. Entonces, por ejemplo, KNX6B es el estándar europeo de domótica, el que se admite como estándar europeo reconocido. Busing es un estándar propietario que se vende aquí en España, y el X10 es el que os he comentado antes, americano, y he cogido la versión wireless, que es la más cómoda desde el punto de vista y la más barata, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, la diferencia de protocolos, los tres hacen exactamente lo mismo. Este vale 3.775 la instalación para un sensor y un actuador de luz, nada más. Este son 1.000 euros el segundo, y el X10 vale 501. Entonces, uno diría, pues el X10... Bueno, el X10, dependiendo de lo que queramos hacer, insisto, hay sensores que no tiene. Al final, en lo que se suele quedar la cosa es, todo lo que pueda lo hago en X10, y para las cosas que no soporta X10 me llevo, pues, por ejemplo, KNX. Entonces, lo único que tengo que conseguir es que los protocolos se hablen entre sí, lo cual hoy en día es relativamente fácil de conseguir, a través de Internet. O sea, os conectas a los dos a Internet y es como si tuvieras un intérprete. El intérprete entiende a este y entiende a este, y aunque ellos no hablen entre sí, puede traducirlos de uno a otro. Entonces, esa es la idea de las instalaciones mixtas. Estos son, sobre las tablas no voy a entrar mucho, yo dejo la presentación luego por si alguien quiere, pues son datos que a lo mejor a mucha gente les son de interés, pero no los voy a explicar uno por uno. Esta tabla son todos los estándares que hoy en día se están utilizando para instalaciones de Ambient Assisted Living y qué tipo de instalaciones se están haciendo en cada caso y qué tipo de usos tienen. Y simplemente destacaros que Continua, que seguramente la Continua Health Alliance, seguro que la conocéis, es la que está, digamos, autorizada por estándar para temas de salud. O sea, justo para este tipo de aplicaciones, lo cual no significa que las otras no las podamos usar, simplemente que esta está diseñada específicamente para eso. Si estamos hablando, en lugar de tomar medidas de temas domóticos, de cosas que pasan en la habitación donde está la gente o qué temperatura hay, si hay una puerta abierta o no, estamos pensando en medidas de señales vitales, o sea, en sensores biométricos o biosensores. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar generalmente para aplicaciones de este tipo lo que se llaman vestibles. O sea, tradicionalmente en aplicaciones de telemedicina lo que se hacía es que se tenía una estación en la casa con una serie de sensores y a mí, a la hora que me tocaba tomarme lo que fuera,
Pues iba allí, me conectaba a los sensores, desde el ordenador se conectaba a Internet y mandaba los datos al hospital. Si nosotros lo que queremos es vida asistida, lo normal es que los sensores los lleve todo el día, que me estén dando información continua. Y para eso necesito que sean cómodos y que sean inalámbricos, las dos cosas. Y aunque eso no te lo dicen nunca, lo que necesitas también es que el protocolo de señal sea abierto, porque la mayoría de los sensores que venden las compañías te dan los datos en un reloj o en un display o en un algo que tú llevas y de ahí no los sacas. O sea, sacar el dato de ahí es imposible porque están más que protegidos por temas de copyright de las compañías. Entonces, el que te den los datos en abierto, que a ti te digan, mira, los datos ya los tienes en tu PC, en este fichero, para que tú puedas hacer con él, no es nada trivial. Entonces, casi es un proceso de ingeniería de por sí encontrar qué compañías te venden ese tipo de sensores. Yo tengo otra tabla, si a alguien le interesa, la puedo dejar también, aunque no viene aquí, donde te da sensores específicos, pues por ejemplo de sudoración, de tensión, incluso de electrocardiogramas de 3 derivaciones que funcionan, que no es lo habitual. Pero lo que se suele hacer últimamente, en lugar de trabajar con un sensor específico, porque al final es un aparato de este tamaño que se le pone en la muñeca al usuario. Entonces, si necesitas dos, porque una señal sola, ya sabéis todos que no sirve para nada, lleva a la persona que parece un Hyperman, una cosa por el estilo. Entonces, lo que se suele hacer es utilizar sensores multiparamétricos, que en casi siempre el formato es como una especie de cinturón que va atado al pecho, o sea, con correas, como los de los paracaidistas, pero sin el bulto de detrás. Y ahí se van pinchando distintos tipos de sensores y todos van al mismo sitio. Entonces, eso es mucho más cómodo de cara a la persona, dentro de que no es lo más cómodo del mundo, pero dentro de lo malo, lo menos malo. Entonces, tampoco es trivial encontrar este tipo de sensores, pero hay unas cuantas compañías que sí los fabrican. A veces hay que, no sé, hacerse pasar por una multinacional que les va a comprar mil sensores de esos, pero al final se acaban consiguiendo. Nosotros hemos probado este de aquí. O sea, todos estos son los únicos que nosotros hemos encontrado en el mercado a día de hoy. Quiero decir, con el estándar de señal abierto que uno pueda coger y pinchar en su PC. Y este de aquí, que es el que hemos probado nosotros, Equivital, de la compañía Hidalgo, es una compañía inglesa, la verdad es que funciona bastante bien. El ECG de tres derivaciones da bien el ECG, funciona en movimiento, estaba pensado en principio para el ejército americano, para temas de operaciones, y nosotros lo estamos utilizando en aplicaciones de vida asistida y va bien. Y aparte los sensores no son, o sea, los sensores de plug and play no son excesivamente caros, así que si a alguien le interesa, pues le puede echar un vistazo. Todos los demás también valen, pero no lo hemos probado nosotros. O sea, yo os comento este simplemente porque es el que hemos cacharreado, pero no significa que sea mejor que los otros. Todos estos son válidos, ¿no? Y todos tienen normalmente comunicación con Bluetooth para poder conectarse a lo que haga falta. Nosotros, por ejemplo, una cosa que hemos hecho con este sensor, no en este tema, sino simplemente para probarlo, es enganchar el sensor al teléfono móvil de una persona y mandarlo a correr alrededor de la universidad. Entonces lo íbamos siguiendo por Google Maps, íbamos viendo cómo le iban las pulsaciones y cómo le iba la sudoración y demás. Lo íbamos viendo en tiempo real por Google Maps. Y esta aplicación, aunque no lo parezca, es una tontería, o sea, se hace en media hora, o sea, con este tipo de tecnología. Si vamos a las interfaces, aquí también lo difícil de este cuadro que os presento es conseguir precios, no es nada trivial, pero se puede hacer a base de buscar mucho. Y estas interfaces las he clasificado en función del grado de discapacidad de la persona que las utiliza. Esto es solo el hardware, o sea, una cosa es el hardware que tenemos y otra cosa es qué podemos hacer con él. Entonces, bueno, quizá hoy en día lo más habitual de cara a las interfaces, sobre todo a las personas que están trabajando con sistemas de este tipo, es la pantalla táctil. La pantalla táctil tiene mucho tirón. Hace poco, hace 5 o 6 años no era viable porque era carísima y se rompía con nada y pesaba mucho y molestaba. Pero hoy en día con los tablets la verdad es que es muy cómoda. Y la gran ventaja que tiene es principalmente que uno puede poner el tamaño de los botones a lo que quieran ellos. O sea, se puede cambiar el tamaño de los botones para gente que en principio ve peor o cualquier... ¿Qué desventaja tiene que es importante? La realimentación. O sea, en general a la gente le gusta que cuando toca algo note algún tipo de feedback. Y eso en principio este tipo de pantallas lo suplen con vibración, pero no es tan realista como botones de verdad. Pero bueno, es lo que se viene utilizando. Del touchscreen, que quizás la versión abuela del tablet, pues pasaríamos al tablet e incluso al smartphone, pero mucha gente quiere resolver todos los problemas con smartphone y no cae en que el tamaño de un smartphone hace que
el 80% de la población objetivo de este tipo de proyectos no vaya a manejarse bien con ellos y que además no es nada trivial el cambiar las pantallas, si ahora pongo esta, ahora pongo la otra. Si se hace algo así, hay que pensar en que el sistema sea capaz de cambiar solo. O sea, si yo lo que estoy viendo en la tele me pongo a los botones de la tele y si lo que estoy es activándose las luces, el sistema solo sea capaz de ponerme, no tenga que hacer yo nada. Bueno, si salimos de aquí ya lo que tenemos aquí son dispositivos básicamente para tipos de discapacidad muy tabulados ya, como los interruptores, pero de interruptores no de la luz, sino interruptores de los que se utilizan para estas aplicaciones. La diferencia es que uno de la luz cuesta €1 menos y uno de estos te cuesta $2.800 USA, que se dice pronto, pero es así. O sea, estos precios son sacados de hace poco. Sistema de reconocimiento de voz, que el problema que tienen es que mucha gente con problemas específicos no es capaz de vocalizar bien. Los sistemas están entrenados para uso general, no para esta persona en sí. Entonces, cuando alguien habla, o lo entrenas entero desde cero, con lo cual necesita una persona un año al lado de... y a lo mejor para entonces ya le ha evolucionado la condición y ya no lo reconoce tampoco. Y luego también que el sistema de reconocimiento de voz sirve para cosas sencillas, como si estoy en una silla de ruedas, adelante, pero no es capaz de reconocer cosas mucho más complicadas como me gustaría ver el estado de la alarma de... o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Pues sensores de movimiento de la cabeza, ratones de la cabeza, o sea, aquí tenéis también los márgenes de precios. Por ejemplo, me gustaría llamar la atención sobre el Eye Tracker, que es un sistema que se propone como muy bueno como alternativa para gente que no tiene nada de movilidad, pero estamos hablando de $45.000, o sea, no cualquiera puede permitirse eso. Y, bueno, sistemas oculomotores y quizá el BCI, o sea, lo que sería el Brain Computer Interface, que sería para gente que ya no tiene ninguna movilidad en absoluto y tiene que utilizar las señales del cerebro, normalmente un potencial 300, para controlar lo que sea. Entonces, fijaos que el BCI vale nada más que 2.100 euros comparado con el otro. Pero, sin embargo, si tú no necesitas usar ese y todavía puedes hacer algo con la cabeza, se suele recomendar que intentes siempre... O sea, esto va de primera opción al último recurso, para que no pierdas las capacidades que te quedan. Ya estoy casi terminando. Esto sería la parte de inteligencia del sistema en la que no voy a entrar mucho porque sería meter mucha matemática e ingeniería. Simplemente comentaros que desde el punto de vista de ingeniería la inteligencia va desde reactiva, que es prácticamente si pasa esto, hago esto. Luego la parte simpática del sistema está en cómo combinar esos comportamientos reactivos, pero bueno. A la parte deliberada, que es en la que nosotros hacemos modelos bastante complejos del sistema y a partir de esos modelos razonamos. Entonces, en velocidad serían mucho más rápidas las aplicaciones reactivas, evidentemente, que son todas las alarmas, los recordatorios y demás van por temas reactivos y todos los automatismos de casa. En cuanto a personalización, conviene muchísimo más la deliberada, o sea, para obtener modelos de comportamiento, modelos de las actividades de la vida diaria y del usuario, intentar extraer patrones de comportamiento estables, derivaciones de esos patrones, para eso nos iríamos a la deliberada. Entonces, para lo que venimos hablando todo el tiempo, que es la personalización, tenemos que irnos para el extremo de la deliberada. Y simplemente, para que os suene, por si en algún momento veis algo tal, las herramientas más habituales en esto serían, desde el punto de vista de la personalización, se suele trabajar con agentes software, que son programitas pequeños que se acuerdan de nuestras preferencias y nuestras características particulares y discuten entre ellos cuál es la solución más adecuada en cada momento. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener un agente que está decidiendo a dónde tengo que estar en este momento esta mañana y otro que está decidiendo si me encuentro bien y a lo mejor lo que debería es ir al médico. Entonces, se pelean entre los dos y me dan una solución, ¿vale? Esos serían los agentes. Para modelar los comportamientos se suelen utilizar campos ocultos de Markov, que no son más que herramientas matemáticas que me permiten modelar información compleja. Por ejemplo, si yo cojo esta botella, un agente de Markov podría decidir si estoy haciendo un gesto con ella o si me voy a echar un vaso de agua, en función de qué he hecho en ocasiones anteriores. Esto tiene mucho más detrás, pero para hacernos una idea nos sirve, ¿no? Y para aprendizaje, para recordar cosas anteriores, intentar modelarlas, pues normalmente razonamiento basado en casos, redes neuronales y demás. Y las arquitecturas se suelen basar en lo que se llama el modelo OSGI, el modelo orientado a servicios en general. El OSGI es la etiqueta de lo que está de moda ahora en ese tipo de arquitecturas. ¿Para qué? Para ser compatibles con todos los servicios que ya hay en Internet. Por ejemplo, yo puedo tener un recordatorio que me diga llévate la chaqueta a la calle, simplemente porque ha hablado con un servicio de Internet que da el tiempo y ese servicio de Internet que da el tiempo le ha dicho hace frío para esta persona, porque siempre que hace esta temperatura se suele llevar a la calle chaqueta. O sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, bueno, esto
es un modelo de, lo voy a dejar porque ya vamos un poco cortos de tiempo, un modelo de cómo funcionarían todos estos sistemas inteligentes juntos. Y simplemente por poneros ya, para cerrar, un ejemplo de proyectos funcionales, os diría que yo casi no he puesto los más representativos, he puesto un ejemplo de cada. Yo esto lo llamo la gachetocasa. O sea, es el sitio donde a los ingenieros le han dicho, volveros locos, aquí tenéis dinero, tipo Estados Unidos, el MIT y cosas así. Y entonces esta gente se dedica a desarrollar cosas súper fantasiosas que pueden ser muy útiles, pero que realmente ellos no tienen ningún propósito, solo demostrar que pueden. Por ejemplo, aquí tiene una cosa que se llama el Gatortech Smart House, toda la información la tenéis en Internet, donde hay un espejo como el del Blancanieves que te dice, no vas bien vestido para el frío que hace, cosas así. Y yo qué sé, yo me voy a lavar los dientes por la mañana y me dice el espejo, no vas bien vestida, y yo me doy un susto, o sea, me muero allí mismo, no sé. O unos colgantes que te dicen que si o sea, son cosas que están muy chulas, que si tú llevas a los niños en plan Disneylandia van a flipar en la casa, pero que realmente para una persona que lo único que quiere es que la dejen en paz, es un poco matar mosquitos a cañonazos, ¿no? Aquí los sensores son súper, o sea, aquí no hay presupuesto. Si tú quieres que el suelo entero se ponga de colores cuando tú caminas, se pone. O sea, estamos hablando de algo que... Entonces, de estas casas, aunque no lo creáis, hay muchas. O sea, hay bastantes modelos y bastantes prototipos. Yo creo que son imposibles de implementar en ningún sistema real, pero ahí están. Igual alguna cosa en particular que pruebas allí te la puedes llevar a un sistema real, pero en general... me he saltado una, ¿no? Sí, me he saltado una que se ha perdido la transparencia, pero bueno, el siguiente modelo sería una casa más realista, pero donde nunca ha pisado una persona con discapacidad. O sea, he perdido la transparencia, pero simplemente la idea era esa. En este caso, los sensores son más realistas. Tienes biosensores, tienes sensores de presencia, tienes tal... Pero realmente el diseñador no tiene ni idea de qué puede esperar ahí dentro. O sea, tienes todas las capacidades que parece que vas a poder necesitar, pero experiencia cero en cómo va a utilizarlo todo. Y esas normalmente también suelen fallar. Son casas tipo prototipo y demás. Por ejemplo, en el MIT tienen una serie de prototipos de casas que se llaman la N-House, que si queréis verlas de referencia veréis por dónde van los términos. Esas sí son útiles de acuerdo a de aquí que he probado, me lo voy a llevar aquí, pero no se han probado de verdad. Y luego, pues, por ejemplo, esta de aquí, Tiger Place, son sitios más sensatos, aunque tienen muchísima menos tecnología, que es donde de verdad reside gente, de verdad vive gente, que quizás es lo más cercano a lo que tenéis aquí en Matías, y se prueban cositas pequeñas, o sea, se prueba si, por ejemplo, refuerzos cognitivos a medio o largo plazo pueden llegar a funcionar. O sea, no hay tanta tecnología, no hay tanto uso de la vida asistida tal, pero dan resultados más realistas, simplemente para que tengáis una visión de los 3 tipos de proyectos que hay. Y poco más. O sea, simplemente, bueno, por deciros como conclusión una cosa así final, simplemente que nunca la tecnología aquí tiene que ser lo que guíe el proyecto. Siempre la tecnología tiene que estar al servicio de lo que te diga la persona que realmente sabe del tema, el cuidador, el profesional médico, el centro o las asociaciones de usuarios. Y bueno, poco más. Muchas gracias por la atención. Cristina, yo creo que ha sido un comienzo de mañana de lo más sugerente y didáctico, además, con lo cual hasta los que no sabemos nada, pues realmente nos estimula muchísimo para saber un poquito más. Bueno, creo que Javier Yanguas complementará este discurso de otra manera y desde otra experiencia, así que tienes la palabra, Javier. Bueno, buenos días. Egun onden horita berriz mila esker. Una etortzagatik alde batetik eta bestetik antolatzailei ere konbitea egiteagatik. Bueno, que buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy a intentar completar, como decía Maite, lo que ha dicho Cristina antes, desde un punto de vista más, bueno, pues de las ciencias sociales y del comportamiento. Y también desde un punto de vista más crítico, ¿sí? Porque yo creo que es bueno esto, ¿no? Ahora con la burbuja inmobiliaria que hemos tenido, que tenemos y tal, pues si lo hubieran pinchado a tiempo, pues igual, ¿sabes? Hubiera sido esto de otra manera. Yo quiero hacer un análisis crítico de lo que hay. Claro, entonces, una imagen, digo, del análisis crítico, ¿no? Esto es como lo de la madrastra de Blancanieves, ¿sabéis? Ella se miraba en el espejo y le preguntaba, oye, ¿soy la más guapa y tal? Y el espejo le decía, sí, sí, tú eres la más guapa. Hasta que un día va al espejo y le dice, no, más guapa que tú es Blancanieves. Claro, en realidad el espejo no le decía a ella que era fea, ¿sabéis?
decía que Blancanieves era más guapa, es decir, criticar las tecnologías o ver por, digamos, fallos o problemas o soluciones no es criticar, digamos, las tecnologías, es intentar, pues, creyendo en las posibilidades de hacer muchas cosas, el avanzar, ¿vale? Vaya por delante eso, porque a veces la crítica se entiende como que las cosas no funcionan, no, simplemente es, bueno, intentar dar algunas ideas para avanzar. Y la segunda idea que yo les quería transmitir, o que os quería transmitir, no sabía muy bien cómo hacerla, ¿no? Pero yo con esto de las tecnologías asistivas es como el gol de Maradona en los cuartos de final contra Inglaterra, ¿os acordáis? En el año 86 Maradona metió 2 goles, ¿sí? Uno lo metió con la mano, ¿sí? La mano de Dios que decían, pegó ahí con la mano y luego metió el gol. Pero el segundo gol, que la gente se acuerda menos, es un gol moverse en realidad, pues iba quitando defensas ingleses para un lado y para el otro, que eran unos tochos enormes con Maradona muy pequeño, y va y mete en el gol. Mete gol Maradona por el centro, ¿sabes? Entonces me parece que esto refleja un poco también en parte lo que ha pasado en este mundo de las tecnologías asistivas. De repente va y ya están aquí. ¿Sabes? Ha habido un gol, ¿sí? Nos han metido un gol, ya están aquí las tecnologías. Pero claro, en realidad todavía no hay una demostración clara de los efectos de esta, ¿sabéis? De los efectos buenos, onerosos, o efectivos o eficaces. Hay poca demostración y desde luego hay muy poca práctica en esto. De tal manera que esta teoría del gol de Maradona se puede aplicar también a la crisis, ¿no? Quiero decir, la expectativa digamos, la simple expectativa provoca un cambio que hace innecesario, ¿sabes?, la potencial intervención. Esto le pasa a Draghi. No voy a bajar la prima y automáticamente, o sea, voy a intervenir en el mercado y automáticamente, sin intervenir, consigue que la prima baje. Bueno, pues en parte, yo creo que a las tecnologías asistivas les pasa esto. La simple potencial intervención, la simple expectativa en este momento de que algo bueno se vaya a dar, hace que automáticamente todo el mundo nos creamos esto, ¿sabéis? Yo creo que en esto sería bueno que, ¿no?, que intentáramos ver realmente lo que hay, lo que no hay, las posibilidades, lo que es bueno y lo que es malo, y hacer un análisis más crítico, no que nos metan un gol directamente con esto, ¿sabéis? Que vaya hacia adentro sin que nos demos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es de lo que a mí me gustaría hablar, ¿sabéis? Yo creo que en general hay 2 vectores que están moviendo esto muy claros. Uno es, yo creo que hay una sociedad tecnologizada. Europa apuesta por la tecnología, lo cual nos provee a todos de bienestar, de dinero. Bueno, en esta situación es complicado hablar de eso, nos provee de eso, y la tecnología necesita en un momento determinado, la industria asociada a la tecnología, buscar nuevos mercados. ¿Sí? Necesita buscar nuevos mercados para ir produciendo. ¿Sabéis? La estrategia de Lisboa, Cristina lo ha dicho antes, la cantidad de dinero que hay puesto en I+D, claro, lo que dicen, ¿y qué mercado hay potencial? Miran la demografía y dicen, aquí va a subir mucho el número de viejos, sobre todo el de los muy mayores, a multiplicar por 2, ¿sabéis? Todas estas cosas que nos dicen que es verdad, se une, dicen, uy, pues qué mercado, qué mejor mercado que el mercado de los viejos, el mercado de la discapacidad, el mercado, ¿sabéis? Entonces se une una necesidad industrial de negocio, etcétera, con una necesidad social. Yo no hago crítica de esto, yo digo que son los vectores que yo creo que sobre todo tiraban. Entonces Europa dice, nosotros vamos a... ¿sí? Y pone dinero y dinero, dinero en la I+D dedicada a este sector de las tecnologías. ¿Sabéis? Maradona ya ha metido el gol. No sé cómo decir, yo lo veo así. Maradona ya iba de frente, oye, nos mareó un poco y tal, y para cuando nos dimos cuenta, uno coge la estrategia de Lisboa, etcétera, sin hacer un paso atrás, si eso era bueno, si eso era necesario, si eso iba a aportar. ¿Sabéis? No pasa nada, ya está aquí. Y ya está aquí, y ya está asumido que está aquí, y ya está asumido su potencial bondad, etcétera, que yo estoy seguro que la tiene, ¿eh? Valga por delante, yo estoy seguro que la tiene. Pero, ya sabéis, ya está. Primera cuestión, ya está, porque yo creo que hay un impulso político detrás y una apuesta de mucho dinero. Y en el Horizon 2020, en el programa siguiente, va a haber esa apuesta también, de mucho dinero conforme a esto. Tiene que ver con la solución de la crisis, pero también tiene que haber, esto de las tecnologías tiene otras, yo creo, dinámicas importantes que a veces se nos olvidan, ¿no? Tiene que ver también
bueno, la crisis está teniendo, ¿no?, una solución, o está pretendiendo tener una solución muy ideológica de adelgazar el sistema de bienestar, etcétera. Pero las tecnologías también, en parte, comparten esa misma manera, ¿no? Antes, en un paradigma del estado de bienestar, la responsabilidad del cuidado de las personas, ¿sí?, estaba en el Estado, y ahora se está transfiriendo esa responsabilidad al individuo. Las tecnologías, en parte, ayudan también, ¿no?, a transferir esa responsabilidad. Por ejemplo, porque se puede hacer cosas en el domicilio que antes se podía hacer en los hospitales, por poner un ejemplo. Pero también eso, a la vez, es parte del deseo de las personas mayores, el envejecer en su casa, ¿sabéis? Lo que os quiero decir es que en toda esta parte hay intereses de ambas partes, de muchas partes, que se juntan en que, bueno, pues en que esto se esté dando. Nuevos negocios, nueva industria, nuevo tal. Esas son las promesas, ¿no? Pero también hay una parte en esto importante sobre las consecuencias que esto tiene, por ejemplo, pues en las políticas sociales y sanitarias. Esto es lo que, por resumirlo mucho, hay un marco que tracciona de esto, ¿sabéis? Yo veo que tracciona. Hay un interés, hay una necesidad de salir de la crisis económica, hay una necesidad social importante y hay un impulso por detrás sin saber muy bien si esto es válido o no, ¿sabéis? No se ha hecho, en el fondo, yo no conozco al menos un análisis exhaustivo de que las personas mayores estén mejor, de que si uno tiene una úlcera por presión aplicando no sé qué, uno esté mejor, que uno tenga mejor calidad en el... ¿Sabéis? Todavía no está claro. Esto sea más barato tampoco está claro. ¿Sabéis? Que disminuya la soledad de las personas mayores usando las nuevas tecnologías. Esto no está claro todavía, o por lo menos no está muy claro. Primera cuestión. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Segunda cuestión. ¿Qué otro atractivo ha tenido las tecnologías asistivas o tienen las tecnologías asistivas? Pues la llamada a la interdisciplinaridad, la llamada a la colaboración, ¿sí? Gerardo Amunarriz antes lo decía, ¿no? Colaboramos con otros. Esa llamada a la colaboración, yo creo que es una llamada importante. Retos con buscar soluciones más complejas, lo interdisciplinar, aquello que se funde unas cosas con otras. A esa llamada. Y ese atractivo, el de la colaboración, y para mí, el de la interacción con otras disciplinas, que evidentemente es atractivo, se ha basado muchas veces en un pensamiento que para mí es muy simple y que ha tenido mucha acogida entre el público, ¿no? Que es tecnólogos y, digamos, no tecnólogos, por decirlo así, ¿sí? O psicólogos, sociólogos, médicos y demás, ¿sí? Pueden hacer juntos o solucionar problemas juntos que no podrían solucionar ni los tecnólogos por separados ni los médicos por separado. Claro, y este es un pensamiento que cala, ¿sí? Yo también, a veces, ¿no?, uno se da cuenta y dice, hombre, pues es un pensamiento como simple, bonito, ¿no?, que te lleva a decir, qué bien, así vamos a solucionar cosas. Pero si uno va al análisis de los proyectos concretos, sí, que por ejemplo en Matías y mucha gente que está aquí, de K4, de Tecnatel, tenemos, o de Aptes, tenemos conocimiento, resulta que cuando uno va a lo concreto, ese pensamiento tan simple, sí, un poco de Disneylandia y tal, se va difuminando y empiezan a surgir problemas. Problemas importantes y problemas que no se analizan. Claro, esto es muy serio, es decir, ¿cuántos proyectos europeos tienen su correspondencia en la atención? Pues muy pocos, después de años, muy pocos, después de mucho dinero, lo decía Cristina antes, ¿sabéis? Claro, y esto tiene una explicación, en parte, una explicación que puede ser por lo que nos pasa en España, ¿no?, que somos el 9 o el 12, según lo veas, en citas de investigación científica, sí, en citas o en producción científica, y el 26 en innovación, ¿sí? Una realidad importante. O sea, se produce y se innova poco. Esa puede ser una explicación que seguro que tiene este sector. Pero otra explicación, yo creo que más importante, es por qué esto no se da. Yo creo que hay diferentes porqués. A mí me gustaría, ¿sabéis?, focalizarme en dos. Uno tiene que ver con problemas de comunicación entre ciencias o entre disciplinas, entre tecnólogos y, por decirlo así, no tecnólogos, ¿sí? Y dos, muy importante para mí y fundamentales, visiones sobre la vejez y el envejecimiento y sobre los problemas que hay que visualizar distintos. O sea, tipos de pensamiento distintos, tipos de acercamientos distintos, tipos de manera de concebir el envejecimiento, su futuro distintos. Yo creo que esto, para mí, es otra de las claves fundamentales que hay que hablar y hay que decidir. Es decir, el pensamiento, tercer punto que yo os quería contar, el pensamiento más tecnológico se basa sobre todo, yo creo, en la aplicación
de un conocimiento que es generalizable, un conocimiento analítico generalizable, que además suele ser independiente del contexto. Una de las claves. Claro, el no tecnólogo, el médico, el psicólogo, ¿sabéis?, el sociólogo, el trabajador social, el que sea de esa parte, claro, él sabe muy bien que por lo menos en el ámbito del envejecimiento, de discapacidad y tal, o sea, nuestro conocimiento, lo que nosotros sabemos es contexto dependiente. Es muy complicado aislar al individuo de su entorno. Es contexto dependiente. Si está en una casa, ¿por qué se producen los problemas de conducta de una persona con Alzheimer? Dependen del contexto, ¿sabéis? Y porque además lo que pretende no es solo aplicar un conocimiento, lo que pretende es intervenir, lo que pretende es cambiar, lo que pretende es mejorar, lo que pretende es hacer alguna cosa con esas personas. Yo creo que el tecnólogo cree que la tecnología produce cambios, que la tecnología puede solucionar problemas, y yo creo que hay otra cosa, y se ha dicho antes, y Cristina también lo ha dicho, en muchas veces lo que nos dan la sensación a los que no somos tecnólogos, y lo ha dicho Gerardo también antes, es que la tecnología tiene que ir metida en un servicio. Antes decía Cristina, no, esto es una herramienta para conseguir un fin. Y esa es la cosa, ¿sabéis? Yo creo que hay como dos ámbitos, no en esta sala igual, pero sí en general hay dos ámbitos en los que uno cree en una cosa y otro es otra. Y en definitiva, que es lo más importante, y esto se nota yo creo que en muchos proyectos, yo por lo menos en los que he analizado, a mí me da esa sensación, para las personas, no para todos, pero para mucha gente que trabaja en tecnologías o para algunas de las personas que trabajan en tecnologías, la persona mayor es un objeto, o la persona con discapacidad es un objeto. Ellos podrían seguir desarrollando, digamos, su disciplina en el medio ambiente, en la energía, ¿sabéis? Entonces, no, para el profesional no tecnólogo, la persona mayor o la persona con discapacidad es el sujeto de su acción, ¿sabéis? Entonces, eso coloca en dos cuestiones distintas, ¿no? O sea, os pongo un ejemplo de ayer a la tarde. Ayer a la tarde estábamos en un Etorgai que tenemos con diferentes empresas, Policlínica, Hospital Donostia y tal. Entonces, había un asunto sobre la seguridad. Claro, la gente con tecnologías lo que pretende es desarrollar un dispositivo que haga no sé qué con la seguridad. Todo el resto de clínicos estamos escandalizados de que la seguridad fuera lo más importante. Por ejemplo, lo más importante para nosotros era la autonomía, la toma de decisiones, la capacidad de la persona de poder, ¿sabéis? Entonces, esto enfoca desde dos puntos completamente distintos. Yo lo que creo es que esto no se ha sabido organizar bien. No se ha sabido organizar bien. Información que es muy importante, lo que los anglosajones llaman sticky information, esa información que va pegada, ¿sabéis? Lo cualitativo es muy complicado de recoger en ese pensamiento analítico. Por lo tanto, y voy concluyendo, yo lo que creo es que nos han marcado ese gol como Maradona, ha ido Maradona por ahí, uno giraba a la derecha total, ¿no? Nos han metido un gol y yo creo que había que ir pasos atrás a darse uno cuenta de que igual hay cosas que reflexionar. Por ejemplo, y esto es una cuestión para mí esencial, ¿no? ¿Hacia dónde va, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, el modelo de atención y hacia dónde van las tecnologías? El modelo de atención, por ejemplo, en personas mayores claramente va hacia un modelo más centrado en la persona, hacia un modelo que abandona la tríada que nos hacían estudiar, ¿no? Que lo importante era la cognición, la conducta y la función, y fuera de eso no había nada, ¿sabéis? Ese modelo, yo creo que hace un modelo más de calidad de vida, un modelo más de acompañamiento, un modelo más personalizado, un modelo no tan clínico y más ecológico, ¿sabéis? Entonces, yo lo que veo es que más centrado en la persona que en el servicio, si queréis. Entonces, yo veo como dos tipos de pensamiento, de maneras de hacer, que tienen que buscarse. Y ese hecho del buscarse, de encontrarse para disminuir el gap que hay y poder interaccionar de otra manera, ese trabajo no se ha hecho. Por eso Maradona nos marcó el gol, ¿sabéis? Ese trabajo no se ha hecho. Se nos ha dado una situación determinada en la que yo creo que nos hemos saltado ciertos pasos previos que sería importante haber hecho, porque todos los proyectos que hemos hecho juntos se podían haber hecho de otra manera, buscando otras alternativas, no primando solo la tecnología, no primando el rizo tecnológico sobre la calidad de vida de la gente, intentando, digamos, ver las cosas de otro modelo. Entonces, al final es como si hemos traccionado no de la atención y de las necesidades, sino hemos traccionado muchas veces de la I+D y de la investigación. Y ese es un problema que tiene Europa y que tenemos en este sector. El que traccionamos de las cosas del lado que está lejano a las personas mayores, a las discapacitadas, a los que sea, y sus necesidades. Este era un poco, yo resumidamente, por ajustarme al tiempo debido de lo que yo os quería decir, que me parece que nos hemos saltado ciertos pasos previos,
que el gol de Maradona era muy bonito, ¿sabéis? Pero no, ¿sabéis? Pero no hemos tenido en cuenta algunas cuestiones, digamos, importantes, ¿sí? Bueno, pues eso era lo que yo os quería contar de cómo veía esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Yo creo que estamos delante del discurso del riesgo y del debate, ¿no? En el que yo por lo menos sí tendría preguntas que hacer, pero creo que ahora le toca al público y si hay tiempo yo también diría algo. Tenemos 10 minutos más o menos, así que tienen la palabra. Profesor Sabino Ayestarán quiere intervenir. Bueno, sí, quería, ante todo, dar sinceras gracias a Cristina por su exposición fantástica, clarísima, y a Javier porque ha planteado las dos cuestiones más importantes en este tema. Pero el tema que planteas, creo que es totalmente cierto, va más allá de este tema. Es el problema de la innovación. ¿Cómo se entiende la innovación? Entonces, ahí está. No sé, hay un problema con el tema de la innovación que ahora tenemos el día 24-25 en Bruselas un congreso europeo sobre este tema. Pero es donde se va a tocar esta cuestión. Aquí lo planteó Pedro Luis Uriarte claramente en Innovasque ese tema. La innovación tecnológica y económica, si no van acompañadas de innovación social, conducen a la manipulación y a la dominación. Entonces, esa es una tesis importantísima. Se separa continuamente la innovación tecnológica de la innovación social. La innovación social tiene que acompañar siempre la innovación tecnológica. Innovación social, entiendo, el crecimiento de las personas, de los grupos, en dos dimensiones, en capacidad de cooperar y en igualdad, en participación en la toma de decisiones. Nada más, de momento me quedo ahí. El tema es fundamental que has tocado, ¿no? Pero es más allá de la cuestión. Gracias. Sí, bueno, yo le agradezco a Sabino sus palabras y su idea. Vamos, yo comparto plenamente y además en los grupos que ha habido en Innovasque, digamos, en el caso particular de aquí, había la innovación social estaba separada de la innovación tecnológica y la innovación económica y ahora incluso se ha suprimido, según me he enterado, lo cual la verdad es que el problema profundo que hay aquí es eso y el problema es que eso yo creo que no lo queremos ver, ¿sí? O sea, no hay innovación. Y en el campo, por ejemplo, de la vejez, ¿no? Alguna vez yo con Maite Sancho sobre algunos proyectos que hemos planteado en común, ¿no? El mismo de Cheanondo que se está haciendo. Es decir, puede haber innovación tecnológica, pero si no va acompañado de innovación social, esto no sirve para nada. De hecho, los países que más innovan suelen tener esas tres, en los casos de uso, suelen tener la innovación social unida a la innovación económica, tecnológica y tal. En Euskadi yo creo que esto es un tema apremiante, ¿no? Muy apremiante, urgente. Sí, así es, así es, así es. Sí, bueno, me llamo Eduardo Carrasco, soy de Bicontéquica 4. A la línea que has comentado me ha gustado mucho lo de, pues eso, ¿no? La falta de impacto, la falta de coordinación entre pues, el mundo no tecnológico y no tecnológico. Mi pregunta es si está habiendo una verdadera reflexión a nivel europeo en esta problemática, ¿no? Porque yo creo que esto más o menos ya está detectado, estamos viendo que no llegamos, que no se está consiguiendo el impacto deseado. Entonces mi pregunta es, bueno, así como desde Bruselas, etcétera, se ha impulsado esto, a ver si ahora a ese mismo nivel hay algún proceso de reflexión acerca de esto. Esto Sabino seguro que te lo puede responder mejor que yo. Antes de que te responda Sabino, yo una pequeña cuestión. Mirar, también en el fondo, yo creo, pero esto es muy, no sé, igual cada uno lo ve de distinta manera.
a la hora de poner esto en marcha también hay un problema de gobernanza, ¿no? Hay un problema de gobernanza, es decir, hace 15 años o 20 años en el sector de envejecimiento era suficiente con proveer servicios sanitarios o sociales, luego se avanzó y se quiso hacer coordinación sociosanitaria. Quiero decir, tal como se plantean ahora las cosas, por ejemplo, Ingema, ¿sí?, que es un centro de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología que pertenece o está relacionada con el Departamento de Industria, ¿sabéis? En el Departamento de Industria, que están acostumbrados a ver industria, les es muy complicado, volviendo a lo que comentaba antes Sabino, es muy complicado entender un proyecto de innovación social, por ejemplo, el proyecto que lidera Maite de Etxeanondo, ¿no? Innovación en nuevos servicios de atención en el domicilio a personas. Esto es muy complicado, porque ellos entienden que solo tienen que pagar a la industria, ¿sabéis? Y además está en el Departamento de Industria y además proceden de esa cultura, quiero decir, sin ninguna crítica ni a la SPRI, ni al departamento, ni a nada. Es la constatación de una realidad, ¿sabéis? Entonces, yo creo que si no transversalizamos un poco eso, es decir, si no tenemos otra manera de afrontar los retos que tenemos, es muy complicado. Si no hay una estructura, digamos, política o administrativa que te ayude a dar eso, es muy complicado hacer frente. En Europa yo creo que pasa lo mismo. Quiero decir, nosotros vamos a competir en proyectos de ICT y a veces, quiero decir, que si tú metes demasiada parte, bueno, también estáis el ventajismo de los tecnólogos, ¿no?, y de las industrias. Si metes demasiada parte médica o social o tal, parece como que estás manipulando el proyecto, ¿no? Pero en el fondo el problema, yo creo que de fondo es la necesidad de un cambio, pues, de ciclo, de pensamiento, de afrontar las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo. Pero bueno, no sé, Sabino. No quiero continuar. En Europa sí que hay preocupación. Hay congreso la semana que viene en Bruselas sobre este tema, precisamente. Cómo se entiende la innovación social en Europa. Entonces ahí se tocará todo este tema. Y bueno, ya tengo las ponencias. Vamos a ir de lleno a esta problemática. Yo no quiero decir más porque tengo mi opinión sobre esto, pero no quiero decir ahora. No sé si hay alguna intervención más. Yo, de todos modos, no me puedo callar ante el análisis crítico que ha hecho mi colega y amigo Javi, que comparto, pero en parte. Y yo creo que también tenemos que asumir la autocrítica en casa, ¿no? Quiero decir que la crítica al mundo tecnológico yo creo que es bastante evidente. Al mundo de las tecnologías, ¿no? Está, digamos que ya es casi popular, ¿no? Sin embargo, cuando se hacía una crítica del alejamiento de las tecnologías de la realidad de las personas, de las necesidades de las personas, pues hombre, yo la verdad es que estaba pensando que sin tecnologías ya hemos hecho un caminito enorme de alejamiento de la realidad de las personas y de las necesidades y las preferencias de las personas. Véase nuestro diseño de modelo, por ejemplo, o falta de diseño, ¿no?, de modelo de atención a personas que necesitan ayuda, especialmente mayores, ¿no? Sin tecnologías, pues hemos sido capaces de rodear de sujeciones a personas que en principio no sabemos si las necesitan o no, pero de entrada, como están más seguros y no tienen tecnologías, por ejemplo, pues tienen unas sujeciones físicas tremendas, ¿no? Digo, por que también hagamos reflexión sobre digamos, nuestra manera de trabajar centrados en los sujetos, ¿no? Como Javi dijiste, parece que la tecnología, las personas para las tecnologías son más objetos, para nosotros son más sujetos. Bueno, pues vamos por lo menos a ponernos unas cuantas interrogaciones, porque nosotros que miramos a los sujetos, levantamos a una persona de 90 años a las 7 de la mañana, la ponemos en perfecta formación, decidimos lo que tiene que hacer desde que se levanta hasta que se acuesta, a las 8 está metida en la cama durante 12 horas y no le preguntamos ni por casualidad qué le apetecería hacer. Y esto, las tecnologías están fuera. Digo porque, bueno, quizás nos tenemos que mirar mucho más nosotros a nosotros y nosotros con vosotros, pero es simplemente un comentario por aumentar un poco más el nivel de debate.
surge una palabra. Vale, de acuerdo. Hoy, encantado de las dos ponencias que habéis hecho, de verdad, básicamente de acuerdo, ¿no? Pero a mí, sobre todo, me gustaría comentar lo que tú, Gerardo, que has hecho dos comentarios en tu presentación, breve pero potente, ¿no? Las tecnologías tienen que servir para resolver problemas reales, evidentemente. Eso lo tenemos que asumir. Tenemos que procurar al máximo saber cuáles son esos problemas y cómo la tecnología tiene que resolverlos. Pero la segunda pregunta también es importante, ¿no? ¿Cómo se paga, ¿no?, el desarrollo de la tecnología? Yo intentaras comentarnos un poquito tu visión de cómo se paga o cómo se debería. Pues no tengo respuesta. Para decir la verdad. Puedo intuir o sospechar o proponer, pero tener una respuesta clara a esto, no sé. Yo creo que lo importante o lo interesante aquí es lo que comentas, ¿no? Aprendizaje, y para eso se pueden hacer pilotos, se pueden hacer modelos, se puede ir validando aquello que funciona. Y en función de eso que funciona y que es necesario, podemos cuantificarlo. Luego sabemos que las tecnologías, aquellas que funcionan y están validadas, cuando aumenta el volumen, el coste disminuye, ¿no? Eso es una... Entonces, el siguiente paso, yo entiendo, en este sector que ha estado liderado y ya, no sé si la palabra es controlado, en el sentido anglosajón de control, ¿no? De quienes son los prescriptores son las administraciones públicas, tanto lo sanitario como lo social. Entonces, creo que sería interesante desde ahí un liderazgo de cambio y de transformación y de dar oportunidades ahí. Porque me parece que hoy en día, con la situación de las rentas familiares, es complicado que estas tecnologías puedan ponerse en marcha desde solamente el usuario privado. Porque la realidad, yo creo, es que estamos compitiendo con cosas como, suena un poco así bruto, pero con el Canal Plus, con ser socio de un equipo de fútbol, con el poder ir de vacaciones, es decir, al final la renta familiar es X y la dedicas a lo que dedicas. Quizás la primera necesidad que tenemos es tener un asistente personal en casa. O tenemos unas necesidades mucho más básicas de las de... Es decir, yo veo un modelo como por capas, ¿no? Hace falta una parte básica de soporte para promocionar la autonomía, personalización, tal, y sobre eso ir construyendo lo demás. Pero la capacidad de renta que hay familiar ahora es pequeña. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad de búsqueda de eficiencias a través de las tecnologías. Debes algún micro, ¿no? Es allí. Lo que comentaba, creo que la oportunidad está desde la administración pública en dedicar parte de los recursos, es decir, ver cuál es el retorno de esta inversión. Si con las tecnologías podemos abaratar y podemos buscar eficiencias prestando los mismos servicios, esos ahorros hay que reinvertirlos en este tipo de cosas. Pero tiene que haber una apuesta clara. No sé si he contestado o me he escapado por la tangente, pero bueno. Sí. Fundamentalmente decía que el que debería pagar es el usuario, pero para eso el usuario tiene que ver realmente ventajas, porque es capaz de poner el Canal Plus, pero no es capaz de poner algo que es que puede ser muy importante o más importante para su calidad de vida, ¿no? Y reconociendo que mucha de la gente que está necesitada de esos servicios tienen unos ingresos mínimos. Entonces, parece complicado el tema, pues, ¿no? Luego hay una labor, por ejemplo, en la atención primaria, por poner ejemplo, de la parte del médico, del trato personal, de ir a hablar con alguien, del ir... Estamos hablando de las personas que envejecen, estamos hablando ya de no personas de 65 años. Las personas de 65 años están estupendísimamente. Estamos hablando de personas de más de 80 o ya, que tienen una realidad, que han vivido una realidad totalmente diferente a esta. Entonces, claro, decirles que parte de su renta la dediquen a comprar un aparato que hacía una labor que hacía el médico hasta ahora, con encima que se iba muy bien, y por eso tienen que dejar de hacer otras cosas, es un tema complicado. Entonces me parece, por eso digo lo de el arrancar con todo esto desde la parte pública, que esa competencia está tanto en sanidad como en servicios sociales, para incentivar, ¿no?, y buscar lo que comentaba en la presentación, eficiencias, ¿no? Es decir, intentar con los mismos recursos que tenemos ahora hacer más
Y creo que las tecnologías son una oportunidad para ello, pero hay que incentivarlo. La cuestión está, que salió también en las jornadas de Torbisi, el coste de oportunidad de esta transferencia, es decir, ese dinero que estamos dedicando ahora, que vemos que no llega encima, hay que quitar parte de ese dinero y dedicarlo hay que hacer una apuesta. Entonces, así lo veo yo. Gracias. Bueno, pues parece que toca café enfrente, en el auditorio, ¿no, Ana? ¿En el auditorio puede ser? En el aulario, perdón. en el aulario, y nos vemos aquí en media hora. Muchísimas gracias a los dos y continúa la cosa. Gracias.